La lluvia roja de Mérida. El cielo de Mérida se tornaba gris, con nubes pesadas que prometían una tormenta inminente, pero nadie esperaba lo que ocurrió esa tarde. La lluvia comenzó como cualquier otra, hasta que alguien notó el color. No era agua, era rojo, un rojo denso, oscuro, que se pegaba al suelo y a la piel como si tuviera vida propia. «Es solo barro en suspensión», dijo Roberto, tratando de restar importancia mientras observaba las gotas que se acumulaban en el parabrisas del auto. Pero Valeria, sentada en el asiento del copiloto, frunció el ceño. «No es barro», respondió, tocando una gota con la punta de los dedos. Era espesa y tenía un olor metálico. Se encontraban en el centro de la ciudad, cerca del Paseo de Montejo. Las calles se llenaban rápidamente de charcos rojos y la gente corría buscando refugio. Al principio parecía una curiosidad, algo que los noticieros locales comentarían como un fenómeno extraño. Pero las cosas cambiaron rápido. Al pasar por una intersección, vieron a un hombre golpeando frenéticamente el parabrisas de otro auto, con los nudillos ensangrentados y una expresión de furia descontrolada. Roberto frenó en seco. «¿Viste eso?», preguntó, sin esperar respuesta. El hombre dejó de golpear el auto, giró la cabeza bruscamente hacia ellos y corrió directo hacia el vehículo. Roberto aceleró instintivamente, esquivándolo por poco. «¿Qué le pasa?», gritó Valeria, mirando por el espejo retrovisor mientras el hombre seguía corriendo detrás de ellos hasta que desapareció de vista. Decidieron dirigirse a casa de Javier, su amigo que vivía en las afueras de la ciudad. Él trabajaba en un proyecto arqueológico en Uxmal, excavando ruinas recién descubiertas. Tal vez podría tener una explicación para lo que estaba ocurriendo. Cuando llegaron, Javier los recibió con una expresión grave. Ya sabía de la lluvia. «Esto no es natural», dijo mientras cerraba la puerta con llave detrás de ellos. «Encontramos algo en las excavaciones. Un templo subterráneo sellado desde hace siglos. Lo abrimos hace unos días. Y desde entonces, algo no está bien». Valeria lo miró fijamente. «¿Qué encontraron?». Javier dudó un momento antes de responder. «Inscripciones que hablaban de una maldición, un castigo para aquellos que perturbaran el descanso de los antiguos dioses. No creímos en eso, claro, pero ahora...». El sonido de gritos afuera interrumpió la conversación. Se acercaron a la ventana. La calle estaba llena de personas corriendo, algunas cubiertas por completo de la sustancia roja, atacándose entre ellas con una violencia brutal. Parecían desprovistas de toda humanidad. «Tenemos que salir de la ciudad», dijo Roberto con determinación. Empacaron rápidamente lo esencial y salieron por la puerta trasera, evitando las calles principales. A medida que avanzaban, la lluvia continuaba cayendo, tiñendo todo de un rojo siniestro. Los animales callejeros habían desaparecido. Ni un solo perro ladrando, ni un ave en el cielo. Solo el sonido constante de la lluvia y el eco de la violencia en la distancia. Tomaron una vieja camioneta abandonada en una estación de servicio. Javier conducía mientras Roberto y Valeria vigilaban desde las ventanas. Condujeron hacia el sur, buscando salir de Mérida, pero la ciudad parecía no tener fin. Las calles se retorcían de manera extraña, como si estuvieran atrapados en un bucle. «Esto no tiene sentido», dijo Javier, frustrado. «Ya deberíamos haber llegado a la autopista». De repente, la camioneta se detuvo. Sin combustible, decidieron continuar a pie. El aire estaba denso, con un olor acre que quemaba la garganta. La lluvia roja seguía cayendo, más fuerte ahora. Las gotas parecían arder al contacto con la piel. Caminaron en silencio hasta que escucharon un susurro. Provenía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Miraron alrededor, pero no había nadie. Javier se detuvo de golpe. «¿Escuchan eso?», preguntó con la voz temblorosa. Valeria asintió con los ojos bien abiertos. «Es como...»
voces. Pero no entiendo lo que dicen. Las voces se volvieron más fuertes, hasta convertirse en un grito ensordecedor dentro de sus cabezas. Cayeron de rodillas, tapándose los oídos, pero el sonido no provenía del exterior, estaba dentro de sus mentes. Roberto fue el primero en levantarse, con una mirada vacía, sus ojos completamente rojos. Sin decir una palabra, sacó un cuchillo de su mochila y se lanzó contra Javier. Valeria gritó, intentando detenerlo. La lucha fue breve y brutal. Javier cayó al suelo, inmóvil, mientras Roberto se giraba hacia Valeria con una sonrisa siniestra. Ella corrió, sin mirar atrás, atravesando calles desconocidas, con la lluvia roja cubriéndola por completo. Finalmente, encontró refugio en un pequeño edificio abandonado. Se encerró en una habitación, temblando, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Las voces continuaban, susurrándole promesas de poder y eternidad. Pero Valeria luchó contra ellas, aferrándose a sus recuerdos, a su humanidad. Pasaron horas, o tal vez días. El tiempo había perdido todo significado. Cuando finalmente salió, la ciudad estaba en silencio. No quedaba nadie, solo ruinas cubiertas de rojo y un cielo gris perpetuo. Valeria caminó sola, sabiendo que el verdadero horror no era la lluvia ni la maldición. El verdadero terror era que la ciudad nunca la dejaría ir, porque Mérida ya no existía. Solo quedaba la lluvia roja, y ella era parte de ella ahora. Cuando el cielo empieza a llover algo que no debería existir, es señal de que el problema no está solo en las nubes, porque a veces lo que cae del cielo no viene de arriba, sino de algo que quiere salir de donde nunca debió haber sido perturbado. Bienvenidos al canal, donde el terror puede caer del cielo o surgir debajo de tus pies. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y deja tu like, o haz lo siguiente, mira hasta el final, y si sobrevives, ahí sí, deja tu like y suscríbete. Pero ya te aviso, lo que viene a continuación te hará pensarlo 2 veces antes de tomar el último autobús de la noche. Ahora agárrate bien, porque el próximo relato te va a mostrar que algunos pasajeros no solo van de regreso a casa, ellos van contigo. El pasajero del último autobús. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando Valeria salió de la fiesta en la colonia americana, en Guadalajara. La brisa nocturna acariciaba su rostro mientras revisaba su teléfono. Sin señal. Frunció el ceño, pero no le dio mucha importancia. Caminó hacia la parada del autobús en la avenida Vallarta, esperando el último autobús de la noche. El cansancio la envolvía, y lo único que deseaba era llegar a casa. El autobús apareció como una sombra entre las luces parpadeantes de la calle. Se detuvo con un rechinido metálico, y Valeria subió, notando de inmediato lo vacío que estaba. Solo el conductor, un hombre de expresión sombría y ojeras profundas, y un pasajero sentado en el fondo, inmóvil, con la mirada clavada en el vacío. Pagó su pasaje y eligió un asiento cerca de la mitad del autobús. Miró por la ventana mientras el vehículo arrancaba, pero algo no encajaba. Las calles conocidas parecían distorsionadas, con esquinas que no recordaba haber visto antes. ¿Este autobús sigue la ruta habitual?, preguntó Valeria al conductor. El hombre no respondió, solo asintió levemente sin mirarla. Su voz nunca salió de sus labios. Valeria tragó saliva, incomodada. Intentó revisar el mapa en su teléfono, pero la falta de señal persistía. Observó al otro pasajero, un hombre vestido con ropa oscura, con una postura rígida. No se movía, ni siquiera cuando el autobús pasaba por buracos o hacía giros bruscos. El silencio dentro del autobús se volvió opresivo.
El único sonido era el rugido constante del motor y el leve crujido de los asientos vacíos. Valeria notó que no había paradas. Ningún pasajero subía o bajaba. Las luces de la ciudad parecían más tenues, como si estuvieran siendo engolidas por la oscuridad. ¿Podría parar en la próxima esquina?, pidió con un hilo de voz. El conductor no respondió. El autobús continuó, implacable, como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Se levantó y caminó hacia el conductor. «Oiga, ¿no me escuchó? Quiero bajar en la próxima parada». El conductor giró la cabeza lentamente. Sus ojos eran oscuros, casi sin vida. Finalmente habló, con una voz áspera. «No hay próximas paradas». Valeria dio un paso atrás, tropezando ligeramente. Miró hacia el pasajero del fondo. Ahora estaba de pie, observándola fijamente. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra, pero había algo antinatural en su expresión, una quietud inhumana. Valeria corrió hacia la puerta trasera, presionando desesperadamente el botón de parada. Nada. La puerta no se abrió. Golpeó el cristal con las manos, gritando por ayuda, pero las calles estaban desiertas, sin coches, sin peatones, solo la oscuridad devorando todo a su alrededor. El pasajero comenzó a caminar hacia ella, cada paso resonando en el silencio del autobús. Valeria buscó algo para defenderse, encontrando una barra de metal suelta debajo de un asiento. La sostuvo con fuerza, el corazón latiendo frenéticamente. «¿Qué quieren de mí?», gritó, su voz quebrándose. El pasajero se detuvo a pocos metros de ella, su rostro finalmente visible bajo la tenue luz interior, pálido, con ojos vacíos, sin ningún destello de humanidad. «Solo somos parte del viaje», respondió con un tono inexpresivo. El conductor detuvo el autobús de repente. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico. Sin pensarlo, Valeria corrió hacia la salida, saltando del vehículo en movimiento. Cayó rodando sobre el asfalto, raspándose las manos y las rodillas, pero no se detuvo. Se levantó y corrió, sin mirar atrás. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a una gasolinera iluminada. Jadeando, entró y pidió ayuda. El encargado, un hombre mayor, la miró con extrañeza. «¿De qué autobús hablas? Aquí no pasa ninguno a esta hora». Valeria intentó explicarle, pero las palabras se mezclaban con el pánico. Salió de nuevo, buscando el autobús. No había rastro de él, ni huellas, ni ruidos, nada. Con el tiempo, Valeria intentó convencer a sí misma de que había sido una alucinación causada por el cansancio y el estrés. Pero cada vez que pasaba por esa avenida, sentía un escalofrío recorrer su espalda. Nunca volvió a tomar un autobús de noche, porque entendió que algunos viajes no están destinados a tener un destino final. Si pensabas que lo peor de tomar el último autobús de la noche era sentarte al lado de alguien raro, piénsalo de nuevo, porque a veces el pasajero más extraño no es el que está sentado a tu lado, sino el que nunca debió haber subido. Pero calma, porque el viaje aún no ha terminado. El próximo relato te llevará a un lugar donde el verdadero peligro no está en la superficie, sino allá abajo, escondido en los túneles oscuros. Prepárate, porque el próximo cuento te va a mostrar que algunos sonidos en el metro no son fallas del sistema, son llamados que nunca debiste escuchar. El sonido de la línea 12. La noche caía pesada sobre la Ciudad de México, envolviendo todo en una quietud inquietante. Eran cerca de las 11 cuando Alejandro, un ingeniero estructural, llegó a la estación subterránea asignada para la inspección nocturna. Tras el colapso parcial de un tramo de la línea 12 del metro,
Las autoridades habían ordenado revisiones exhaustivas en los túneles más antiguos. Alejandro, acostumbrado al silencio de los turnos nocturnos, nunca había sentido un peso tan denso en el ambiente. ¿Listo para bajar?, preguntó Ramírez, el jefe de seguridad, mientras ajustaba su casco. «Listo», respondió Alejandro, revisando su linterna y equipo. El grupo de inspección consistía en solo 3 personas: Alejandro, Ramírez y un técnico joven llamado Luis. Bajaron por una escotilla lateral que los condujo directamente a los túneles, cerrados al público durante esas horas. La oscuridad parecía devorar la luz de sus linternas, creando sombras largas que se movían de forma extraña. A medida que avanzaban por los pasillos húmedos y polvorientos, Alejandro comenzó a sentir un zumbido leve, como un susurro lejano. Al principio pensó que era el eco del aire moviéndose por los túneles vacíos. «¿Escuchan eso?», preguntó Alejandro, deteniéndose. Luis frunció el ceño, mirando a su alrededor. «¿El qué?». «Ese sonido, como si alguien estuviera murmurando». Ramírez negó con la cabeza. «Son los túneles. El eco juega con tu mente aquí abajo». Pero Alejandro no estaba convencido. Continuaron caminando y el zumbido se hizo más fuerte, aunque ninguno de sus compañeros parecía notarlo. Las paredes mostraban grietas profundas, producto del colapso, y algo más llamó su atención: símbolos extraños grabados en el concreto expuesto. No eran marcas de construcción ni grafitis comunes. Parecían antiguos, tallados con una precisión inquietante. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Alejandro, pasando los dedos por los surcos de uno de los símbolos. Luis se acercó, visiblemente incómodo. «Nunca vi algo así en ninguna obra». Ramírez se encogió de hombros. Probablemente una broma de algún trabajador aburrido. Pero Alejandro sentía algo diferente. Un frío recorrió su espalda. Decidió fotografiar los símbolos para analizarlos después. Más adelante encontraron una intersección parcialmente colapsada. Alejandro se adelantó para evaluar los daños, dejando a Ramírez y Luis atrás. Mientras inspeccionaba, el zumbido se convirtió en un susurro claro, pronunciando palabras en un idioma que no entendía. «¿Luis? ¿Ramírez?», llamó, girando rápidamente. No había respuesta, solo oscuridad. El eco de sus propias palabras parecía burlarse de él. Corrió de regreso, pero el pasillo parecía más largo de lo que recordaba. Finalmente vio la linterna de Luis en el suelo, parpadeando débilmente. No había señales de él ni de Ramírez. Alejandro sintió que el aire se volvía más denso. Cada respiración, un esfuerzo. «Esto no está bien», murmuró para sí mismo. Decidió seguir adelante, esperando encontrar una salida, pero el túnel parecía cambiar. Las paredes parecían moverse, estrechándose. El zumbido era ahora un grito dentro de su cabeza. Las sombras en las paredes se retorcían como si tuvieran vida propia. De repente, una figura apareció frente a él. No era Luis ni Ramírez. Era algo más. Un ser humanoide, pero sus ojos brillaban con un rojo antinatural y su cuerpo parecía desvanecerse en la oscuridad. «¿Quién eres?», gritó Alejandro, retrocediendo. La figura no respondió. Solo lo observó, inclinando la cabeza de una manera antinatural. Luego se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de un susurro incomprensible. Alejandro corrió, sin saber a dónde iba. Finalmente llegó a una puerta de mantenimiento que no recordaba haber visto antes. Sin pensarlo, la abrió y se adentró, cerrándola tras de sí. Dentro, encontró un espacio pequeño, lleno de antiguos artefactos, restos de excavaciones pasadas. En el centro, un pedestal de piedra con más símbolos tallados. Al acercarse, sintió un dolor punzante en la cabeza. Las voces eran ensordecedoras ahora, repitiendo palabras que no podía comprender. «¡Basta!», gritó, cayendo de rodillas. De repente, el silencio.
Alejandro abrió los ojos. Estaba solo, pero algo había cambiado. La puerta por la que entró había desaparecido. Las paredes parecían cerrarse lentamente, como si el espacio mismo lo estuviera devorando. Con un último esfuerzo, sacó su teléfono, aunque sin señal, y grabó un mensaje de voz. Si alguien encuentra esto, no fue un accidente. Hay algo aquí abajo, algo que nunca debimos despertar. El mensaje se detuvo abruptamente. Alejandro nunca fue encontrado. Las autoridades cerraron el acceso al túnel, alegando razones de seguridad, pero algunos trabajadores nocturnos aún juran escuchar susurros cuando pasan cerca de esa sección. Porque el eco de la línea 12 no solo es el sonido del pasado, sino de algo que aún espera en la oscuridad. Si después de este cuento todavía crees que el sonido más aterrador del metro es el anuncio de próxima estación, es mejor que lo pienses de nuevo, porque algunos ecos no vienen de las vías, vienen de algo que nunca debió haber sido despertado. Pero ya que llegaste hasta aquí, ¿qué tal si te sumerges en un terror aún más profundo? Haz clic en el video que aparece en la pantalla y descubre qué pasa cuando las aguas esconden secretos que nunca debieron salir a la luz. Solo una advertencia. Hay cosas que es mejor dejar sumergidas para siempre.